Buenas noches para todos. Estamos muy contentos de poder conectarnos con ustedes una vez más. Gracias por acompañarnos y unirse a este webinar de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, el quinto evento patrocinado por Safe Abortion Advocacy Project, un proyecto de la sociedad que busca reducir la mortalidad materna. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 20 y 30% de los embarazos tienen como resultado un aborto espontáneo en las primeras 12 semanas de gestación. Por ello es importante que las mujeres conozcan sus factores de riesgo. Asimismo, los embarazos no planificados no son un problema de la pandemia que hoy vivimos, ocurren a diario y desde hace muchos años. Tienen diversas causas y en ocasiones estas causas impulsan a niñas y mujeres a recurrir en busca de ayuda en entornos clandestinos, accediendo a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas. El aborto es una causa de mortalidad materna. Hoy vamos a hablar sobre factores de riesgo y complicaciones de aborto. La noche de hoy tendremos como facilitadores al doctor Raúl Bravo, ginecólogo obstetra, expresidente de la SPOP y miembro del comité directivo del proyecto SAP. La ginecóloga infantojuvenil y también miembro de la SPOP, la doctora Yulisa Garisto, y a la psiquiatra Giselle Guevara. Doctores, muchas gracias a los tres por acompañarnos. Hola, buenas noches. Les recordamos a todos los asistentes que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la misma aplicación. Las mismas serán respondidas al final de la presentación. Le cedemos la palabra al doctor Raúl Bravo para una breve bienvenida en nombre de la sociedad y del proyecto. Posteriormente, el mismo doctor va a iniciar el evento con su presentación Factores de riesgo, complicaciones, anticoncepción, posevento obstétrico. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, Patricia. Buenas noches, doctora Giselle Guevara, y buenas noches, doctora Yulisa Garisto. Le agradecemos la presencia de la convocatoria que nos hacemos hoy, en nombre de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología, y en nombre también del proyecto SAP. Bueno, primero unas palabras a todos, a ustedes y a todos los presentes que están escuchándonos y viendo nuestra presentación, esperando que en estos momentos, pues estos tiempos de esta pandemia nos encuentren bien de salud a todos y que sigamos cuidándonos, que sigamos las recomendaciones, por supuesto, de lavado de manos, usar la mascarilla y manteniendo el distanciamiento para tratar de evitar entonces el contagio, tanto de nosotros como de nuestros seres queridos y allegados. Como ya mencionaba en la introducción, Patricia, pues el aborto es una causa importante de mortalidad materna a nivel mundial y Panamá no escapa de esta realidad. También se presentan en el país este tipo de situaciones. Y son muchas variables las que llevan a estas razones, a estos números que tenemos nosotros entonces como país y que se reflejan también igualitos en el mundo. El proyecto SAP realmente es un proyecto que tiene como finalidad, sobre todo, ¿no? En una parte educativa, ya que sabemos que el aborto causa muertes y muertes pues, maternas que pueden ser evitables, y al ser el aborto pues, tomado con la palabra que ha sido bien estigmatizado, pues entonces se hace difícil hacer medidas de prevención, inclusive hasta medidas educativas. Lo importante es que queremos, dentro del marco legal que permite el país, todo el país conozca, o todas las personas conozcan realmente la situación que tenemos y las medidas legales que hay en el país en relación a este tema. Les damos entonces también gracias por habernos sintonizado para el día de hoy, y podemos entonces ya empezar nuestras presentaciones. Iniciamos con el doctor Raúl Bravo con su presentación Factores de riesgo, complicaciones y anticoncepción posevento obstétrico. Bueno, en relación a lo que son los factores de riesgo y las complicaciones de anticoncepción obstétrico, vamos a tener alguna presentación en relación al aborto. Pues primero tenemos que tener algún contexto en relación a por definición, la expulsión o extracción del producto de la concepción durante las primeras 22 semanas de embarazo o de gestación, y
Y también, pues, cuando se tenga, si no se conoce este término, un peso inferior a 500 gramos. Tenemos diferentes formas de definir o de clínicas de aborto. Tenemos lo que es el aborto en evolución, el aborto inevitable, el aborto incompleto, el completo, el diferido, el habitual, el recurrente, el séptico. El aborto en evolución, cuando hay signos que se están presentando, síntomas y signos de la presentación de un aborto, como sangrado, contracciones, y hay dilatación progresiva del cuello. Inevitable cuando inclusive ya tenemos los mismos síntomas, pero ya hay ruptura inclusive de las membranas o salida de líquido amniótico. Incompleto cuando ya hay expulsión parcial de alguno de los productos de la concepción, ya sea la placenta o del embrión. Completo cuando se expulsan totalmente. Diferido cuando no hay expulsión todavía de los productos de la concepción, pero que no hay latido cardíaco, no hay embrión viable. Y habitual o recurrente cuando se presenta por más de 2 ocasiones. Y el séptico nos habla de cuando hay algún proceso infeccioso. Dependiendo del contexto legal, ¿no? Podemos clasificarlo en aborto por indicación médica o terapéutico, el aborto por indicación legal y el aborto ilegal. Teniendo eso como marco, también podemos poner en relación a lo que es la seguridad del procedimiento que se realiza. Como vemos, hay diferentes formas en que podemos categorizar la condición de aborto o la situación de aborto en una mujer. Y en este caso podemos también hablar de lo que es aborto seguro o aborto inseguro. Existen severas complicaciones relacionadas con el aborto inseguro, especialmente si no es tratado a tiempo, que puede llevar a una morbilidad, o sea, enfermedades de la madre altas o inclusive invalidantes, inclusive también a la mortalidad materna. Cuando hablamos de aborto seguro, pues nos referimos al que se lleva a cabo utilizando un método seguro y realizado por un proveedor capacitado. Y en el caso de los abortos inseguros, aquellos que se realizan por personal no entrenado y utilizando métodos peligrosos o inclusive en ambientes no apropiados para realizar los procedimientos, ya que eso también conlleva un riesgo propio inherente al procedimiento. En Panamá, como les mencionaba, pues nosotros tenemos despenalización del aborto en 2 causales. En el Código Penal está tipificado el delito como del aborto, el 141 y 144 de los artículos del Código Penal, pero en el 144 nos indica que no se aplicarán estas sanciones, no se hace la despenalización del aborto según 2 causales que tenemos, que si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer, en el caso de que sea consecuencia de violación, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta tiene que estar debidamente acreditada en las instituciones sumariales en el Ministerio Público. El que sea acreditada no quiere decir que tiene que haber una sanción por un juez o un veredicto de ese caso, sino que tengan en conocimiento que ese caso se dio. Y el fiscal en ese momento, entonces, el juez en ese momento toma la decisión de que si tiene todos los datos necesarios, inmediatamente, sin tener que esperar a una sanción, mucho menos de la persona a la cual se sospecha produjo la violación, inmediatamente puede enviar a esta mujer o niña inclusive, porque también se dan en adolescentes y niñas, a una institución de salud para que se le realice entonces un aborto legal. En el caso también de que se despenaliza en caso de que ponga en peligro la vida de la madre o el producto de la concepción. En ese caso, entonces, eso sí se realiza, ¿no?, con una comisión interinstitucional que lidera el Ministerio de Salud y es multidisciplinaria y en donde se solicitan, se elevan la solicitud a esta instancia para que se analicen los casos y dentro de las 22 semanas, de primeras semanas de embarazo, se pueda lograr el aborto terapéutico, ya que pudiera afectarse la vida de la madre o inclusive producirle la muerte si continúa el embarazo. O hay un producto que está en riesgo o que es no viable, entonces también se produce porque el avanzar el embarazo con un producto así, entonces también pudiera poner en peligro también la vida de la madre. Algo importante es que el legal solamente es en los primeros 2 meses de embarazo, por lo tanto, entonces las personas deberían conocer estos límites
para que se puedan presentar la denuncia lo más pronto posible, que se conozca y que se pueda entonces, dentro del término legal, que el Ministerio Público dé la ordenanza para que se realice en un hospital del Estado. Estas serían las dos causales en Panamá. En relación a lo que son los factores de riesgo, como ya hemos mencionado, hay de entre el 20 al 25% de todas las gestaciones terminan en un aborto espontáneo, independiente de que si el embarazo fue planeado, no planeado o deseado. Esto es algo que se da por mecanismos intrínsecos a la implantación y a el inicio del embarazo, y se puede dar en cualquier mujer. No necesariamente tiene que haber alguna condición especial para eso. Eso se produce generalmente, y esos son estudios en donde sabemos que hay un 25% de mujeres que inician un embarazo y que presentan amenaza de aborto y que terminan en un aborto, y que necesitan o acuden a los sistemas de salud porque necesitan una atención, y es importante pues que acudan porque evitamos entonces las complicaciones. Ahora, hay factores de riesgo que nos llevan también a que un embarazo que inicia pueda terminar en un aborto. Hay condiciones genéticas persistentes, inclusive las condiciones genéticas del producto, que son una de las mayores causas de los abortos espontáneos, en donde si el producto tiene alguna condición genética que inclusive pudiera ser ya conocida como incompatible con la vida, entonces probablemente el cuerpo rechaza o se producen mecanismos para que se produzca un aborto, porque no hay compatibilidad de ese producto. Los traumas también son otro factor de riesgo que pueden producirse abortos en las mujeres. Los medicamentos, que es algo muy importante, los medicamentos que se estaban ingiriendo previamente o que están en uso durante el momento que la mujer está embarazada por alguna otra enfermedad o patología, o que son usados durante el embarazo. Entonces esto nos lleva a que las pacientes deberían tener cuidado en los medicamentos que ingieren y ser solamente los que les prescriben su médico sabiendo que está embarazada. No, no todos los medicamentos van a causar un problema durante el embarazo cuando se ingieren. De hecho, hay medicamentos que utilizamos durante el embarazo sabiendo que la condición de embarazada de la mujer. Más bien, entonces, es tener solamente las precauciones de no dar algún tipo de medicamento. En este sentido, también hay algunos medicamentos que son teratogénicos, y esas también pueden ser razones para que se pueda solicitar un aborto terapéutico en vista de que por los medicamentos que se estaban ingiriendo previamente o durante el inicio del embarazo inadvertidamente hayan causado alteraciones graves en el producto que podrían ser incompatibles con la vida. Y en esto entonces tendremos que tener mucha cuidado, y de hecho el proyecto está haciendo alianzas con otras sociedades médicas para que también todos estén pendientes de que el manejo de las pacientes o de las mujeres debe ser integral, y que una mujer, aunque acuda a una cita de dermatología, se le debe investigar siempre por su historia obstétrica, o una cita de cardiología o de cualquier otra, inclusive también ofrecerle métodos de planificación en estas citas, ya que la paciente pues pudiera ser que al ser recetada con algún medicamento ponga en riesgo un próximo embarazo o un embarazo que tenga en ese momento. Sabemos que el abuso de sustancias, ya sea ilícitas como el alcohol o las drogas, también pueden ser un factor de riesgo y pudieran también ser causantes de un aborto en las mujeres. Las infecciones bacterianas o virales también son causantes. Si hay una infección bacteriana que se presente durante el embarazo o concomitantemente con el embarazo, pudiera ser causante o pudiera ser un riesgo para el embarazo y producir un aborto. Entre las infecciones virales se encuentran muchas, todas las que nosotros denominamos TORCH, son inclusive la rubiola, el herpes, ¿no? Hay muchas infecciones virales que pudieran ser causas de aborto, y que también hay que tener entonces cuidados y evaluaciones en la mujer antes del embarazo o durante el embarazo. También hay enfermedades preexistentes o inclusive las adquiridas durante el embarazo que pueden llegar a producirlo, que pueden llegar a ser un factor de riesgo para producirse un embarazo. Enfermedades autoinmunes que se conocen y que pueden entonces ser predisponentes a que una mujer que se embarace y tiene estas enfermedades pueda desarrollar un aborto. Teniendo en cuenta siempre la historia obstétrica previa a la paciente, ya que antecedentes previos parecidos también nos ponen en más riesgo a la mujer de que pudiera volver a presentarse el evento. Y ahí es donde
al principio hablábamos de abortos recurrentes, probablemente pacientes que tienen embarazo seguido y abortos también en 2 consecutivos, porque probablemente hay una enfermedad preexistente y eso lo podemos nosotros investigar en la historia obstétrica previa de esta paciente. Y así también entonces tratar de hacer la prevención. La parte importante de conocer que todos estos factores de riesgo que pueden ser prevenidos en un adecuado control prenatal. Como mencionábamos, por ejemplo, las infecciones durante el control prenatal, se realizan exámenes necesarios para saber si hay algún tipo de infección y existen tratamientos para la mayoría de estas infecciones bacterianas, por ejemplo, o por ejemplo como el de la sífilis, ¿no? Que se hace un examen y que el tratamiento es tan sencillo como penicilina, el primer antibiótico que se descubrió y que todavía sigue vigente para el tratamiento de esa enfermedad. Así también como los pacientes que ya son portadores o que adquieren la infección del VIH, el tratamiento de esta infección va a evitar, ¿no? Primero, un daño a la madre y segundo, va a evitar el paso del el virus al producto y vamos entonces a eliminar esa transmisión vertical que se produce. Y así, llevando un adecuado control prenatal y de la paciente en todas sus citas, entonces se van realizando exámenes y se van definiendo pues, cuáles pueden ser algunos riesgos y se van tratando o sencillamente se va uno dando cuenta de que no existe ese riesgo y puede uno ir avanzando en el control prenatal sabiendo que todo está bien. Entonces, muchos de los factores estos que hemos visto, ¿no? se pueden llevar a una prevención si se lleva a un adecuado control prenatal, que debe ser inclusive inicio lo más temprano posible. ¿Por qué razón? Porque a medida que se va controlando el embarazo y se tienen las citas adecuadas y se detecta alguna, entonces hay tiempo de que se dé el tratamiento adecuado, se prevenga un problema tanto en la mujer como en el producto, como en el recién nacido próximo a nacer. Entonces esa es la intención de un adecuado control prenatal y la prevención que sería de este tipo de patologías que pueden ser detectadas en él. Inclusive enfermedades de la madre o medicamentos, saber cuáles toma y hacer el cambio dependiendo de lo que pueden ser usados entonces en el momento en que la madre queda embarazada. Y así pues hay diferentes medicamentos que se pueden hacer el cambio a uno que puede utilizarse durante el embarazo. En relación a lo que es la anticoncepción post-evento obstétrico o la anticoncepción post-aborto, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Parte de la prevención de un futuro evento, de un aborto después de haber tenido uno, es que la paciente planifique inmediatamente o que inicie una planificación con métodos modernos y seguros. Porque la fecundidad de la mujer puede regresar tan prontamente como dentro de 2 semanas después de un aborto del primer trimestre. Y esto la pone nuevamente en riesgo de un embarazo y al no tener las condiciones o por haber tenido un aborto recién, pudiera terminar en otro aborto. Además, también esto, las recomendaciones es que entre los embarazos hay un periodo intergenésico, que es el tiempo que hay entre cada uno de los partos, suficiente para que la madre tenga una adecuada salud. Y eso también entonces es importante en que la planificación familiar o la anticoncepción se inicie inmediatamente durante, posterior al evento obstétrico, ya sea el aborto o inclusive el parto. ¿Cuándo debemos nosotros hablar de planificación familiar o de anticoncepción en una mujer? Bueno, se debe hacer anticoncepción pregestacional, o sea que en toda mujer en edad fértil nosotros tenemos que hacerle la salvedad de que ella está en riesgo de quedar embarazada y que debería entonces tener su planificación si ella haya iniciado su vida sexual. Y presentarle todas las opciones que se tienen en cuanto a lo que es anticoncepción para que ella escoja el método que más se le ajuste a su estilo de vida o a sus deseos de qué debe o qué quiere utilizar. En el evento posobstétrico es importante también hablarle a la mujer inmediatamente que se presenta con un evento obstétrico, ya sea aborto o parto, porque la protegería inmediatamente, porque en tan pronto como 2 semanas pudiera ser que inicie la ovulación y pueda estar en riesgo nuevamente de otro embarazo. Entonces, esa es la parte importante de lo que debemos nosotros hacer como anticoncepción por evento obstétrico, es iniciarla inmediatamente y durante el embarazo tenemos que hablarle a la mujer de eso, de la anticoncepción que ella va a llevar después del parto. Y en el caso de que se presente un aborto, pues inmediatamente después del aborto, pues ofrecérselo también
para prevención y para mejorar la salud de la mujer. Realmente no hay ningún tipo de contraindicación en casi ninguno, en todos los métodos anticonceptivos que tenemos. Para nosotros brindar esa anticoncepción, nos basamos en los criterios de elegibilidad de la OMS, ¿no? Y en donde hay ciertas categorías de cada uno de ellos dependiendo de la mujer o de la condición de la mujer. Estas categorías están puestas para todas las condiciones que nosotros podemos encontrarnos, según la edad, según la paridad, o sea, cuántos niños haya tenido, según las condiciones preexistentes que tenga, enfermedades, diabetes, hipertensión, inclusive el síndrome de insuficiencia adquirida o el SIDA, o el VIH solamente cuando solamente son portadores del virus, ¿no? Y inclusive si ya inició un medicamento antirretroviral para el manejo del HIV o si no lo ha iniciado, ¿cuáles son los medicamentos anticonceptivos que podemos dar? Posterior a un aborto, prácticamente lo único que no se debería utilizar en el caso de que haya infección, si no hay infección, pues no está contraindicado, serían los dispositivos intrauterinos, ya sean los de cobre o los hormonales liberadores de levonorgestrel. Y eso solamente en el caso de que haya alguna infección, sospecha de infección o una infección activa. Y solamente sería durante el momento o el tiempo que tiene la infección, ya que una vez concluida el tratamiento, esa mujer puede utilizarlo. Entonces pueden utilizarse todos los tipos de anticonceptivos que nosotros conocemos y tenemos disponibles, las pastillas anticonceptivas combinadas, las inyecciones hormonales mensuales, inclusive las trimestrales, los parches o los anillos vaginales, como ya hablamos con los dispositivos intrauterinos y los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel intrauterino, solamente si no hay una infección activa o sospecha de infección, se pueden utilizar también los implantes subdérmicos inmediatamente y preservativos también. Y eso todo pues debe ser presentado a la mujer para que ella escoja entonces el medicamento y de su consentimiento de cuál es el que ella desea utilizar. Estos criterios de elegibilidad, como les mencionaba, pues nos dan las categorías en donde se pueden utilizar y como vemos, todos se pueden utilizar en los eventos aborto inmediato, primer trimestre, segundo trimestre, o la única condición es posterior a una septicemia o un tipo infeccioso que no se utilicen los dispositivos intrauterinos. Pero esto solo, como le mencionaba, en el momento en que ya se trata la infección, pues se pueden ya utilizar eso también en los eventos previos, ya sea posaborto o inclusive hasta posparto. Esa definición de esas categorías nos dicen pues cuáles son los que tenemos y aquí como vimos pues en la categoría 4 solamente estaba en ese término y todos los demás eran entre 1 y 2, que quiere decir que se pueden utilizar ya que el riesgo supera muchísimo lo que son la ventaja supera muchísimo lo que son los riesgos teóricos o comprobados y en el caso del 1 no hay ningún tipo de restricción. Entonces eso nos da una seguridad en cuanto a los métodos anticonceptivos para lo que es el evento obstétrico del posaborto. A nivel global y regional, nosotros tenemos una alta incidencia de abortos en la región, mucho más en los países en vías desarrollados como el nuestro. Habla de 2010 al 2014 fueron 6.6 millones. En un artículo recientemente publicado en el Lancet, se menciona que en el de 2015 al 2019 ha habido una disminución de embarazo no intencionado y de abortos, más la proporción se mantiene igual, mucho mayores en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Así también las complicaciones que pueden ocasionar a nivel mundial y a nivel Panamá, pues ya vemos que son iguales. Alrededor de 300.000 mujeres en el 2015 murieron debido a alguna complicación tanto del embarazo, el parto o los abortos y el porcentaje de ellos siguen siendo un 13% o siguen contribuyendo como una tercera, una cuarta o una quinta causa específica de muerte materna a nivel mundial y en Panamá, que no escapamos de esa misma realidad, como vemos en esta gráfica con cifras estadísticas vitales del INEC del 2018, en donde el embarazo terminado en aborto sigue siendo una causa específica de muerte en el país. Según las estadísticas también, veremos que en el país se han presentado 8.573 en el 2018 abortos que están registrados en el sistema de salud. Estos son abortos que llegan al sistema de salud y se les da tratamiento
porque se presentan en el sistema de salud. Ahí la clasificación se va más por la parte clínica y ahí las estadísticas nos van a dar todos esos diagnósticos clínicos que se tienen. Siempre que se presentan este tipo de estadísticas, surge la pregunta de que cuáles son legales y cuáles son ilegales. Bueno, al ser restrictivo en Panamá, al ser ilegales, definitivamente que es difícil que se vea ese tipo de estadísticas de alguien en el hospital que llegue diciendo que se hizo eso. Pero solo se daría uno cuenta en el caso de que hayan sido casos catastróficos que prácticamente se ven poco, y que el Ministerio Público haga las investigaciones, porque eso, mira, investigación solamente se puede hacer registro del evento en el hospital, pero la investigación definitivamente que queda a cargo del Ministerio Público. Así que esos datos realmente son bastante fuera de lo que es las estadísticas médicas, pero sí deberían estar en el Ministerio Público en caso de que se haga algún tipo de denuncia. Y sí, también tenemos encuestas de NACER, por ejemplo, la encuesta nacional de salud reproductiva, que nos dio una información importante, lo que fue el año 2014-15 cuando se realizó, en donde se mantienen los porcentajes de los abortos en el país, en donde 4% de las entrevistadas manifestaron haber experimentado un aborto en algún momento de sus vidas cuando se les preguntó sobre su historia obstétrica. Entonces es una patología, porque esto es una patología del embarazo, el embarazo inclusive inicia normalmente, y la cual nosotros tenemos que estar pendientes tanto de sus riesgos como de su prevención, que sería un adecuado control, una adecuada salud de la mujer, vista integralmente, inclusive por todos los especialistas por todos los médicos y todo el personal de salud, para entonces hacer la prevención al respecto. Y en el caso de que atente contra la vida de la mujer o que tengamos un producto de la concepción que no sea viable, entonces también ofrecerle a la paciente la parte legal que tenemos en el país que despenaliza el aborto en esos causales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bravo, por la información. Ahora invitamos a la doctora Yulisa Garisto, ginecóloga infanto-juvenil, quien nos hablará sobre complicaciones del aborto en niñas y adolescentes. Doctora, cuando guste. Muy buenas noches a todos. Es un placer compartir con ustedes un tema que resulta sumamente importante desde el punto de vista de impacto social que puede llegar a tener. Sin duda complacida de poder compartir con panelistas a la altura del doctor Bravo y de la doctora Guevara. Y en general, pues muchos de nosotros como profesionales de la salud en algún momento hemos estado enfrentados a un escenario que quizás desde el punto de vista del tipo de población tiene más impacto por las consecuencias que puede llegar a tener en distintos niveles. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a esa población, no solamente adolescentes, sino también de niñas, ante el escenario de abortos no planificados, muchos de ellos consecuencia de abuso sexual. Y es bien importante irnos desde un inicio a la importancia de aprovechar toda coyuntura donde tengamos la oportunidad de abordar a niñas y adolescentes para iniciar esa educación en salud sexual y reproductiva, que bien sabemos es importante en distintos niveles, en el hogar, a nivel escolar y por supuesto también a nivel de profesionales de la salud, para poder tener cualquier oportunidad, cualquier ventana para poder entrar con esta información, con estos conocimientos, porque este trabajo de prevención tiene que iniciar desde temprana edad. Y ciertos conceptos que nosotros debemos promover desde la infancia a las niñas es sobre todo también esos derechos sexuales y reproductivos. A medida que esa niña va creciendo, va entrando a la adolescencia y evaluando cada uno de sus niveles de madurez, es importante ir recalcando cada vez que se pueda sobre temas que quizás no son el motivo de consulta en ese momento, pero que nosotros aprovechamos y damos todas estas medidas anticipatorias para, claro, que a largo plazo
poder prevenir ciertas situaciones, unas de ellas los embarazos no planificados, las infecciones de transmisión sexual y además también los abortos. El concepto de derecho, desde el punto de vista sexual y reproductivo, debemos transmitirles que es un derecho de todos. Es la salud, el derecho a la salud reproductiva, a la planificación familiar, la vida, a la libertad individual, a la seguridad, a no ser sometidos a escenarios de abuso de distintos tipos, de violencia sexual, de violencia física, formar una familia, que está básicamente la definición de qué es planificación familiar, formar esa familia, decidir cuántos hijos se desean tener y cuánto tiempo desea que pase entre un hijo y otro. El derecho a la información, a la educación, a la privacidad, a la confidencialidad, a la equidad y dignidad, los beneficios del progreso científico y, en fin, toda una serie de derechos que nosotros debemos promover y debemos motivar a que estos adolescentes inicien esta información. Desde el punto de vista del concepto de salud sexual, es la posibilidad del ser humano de tener relaciones sexuales que sean gratificantes, enriquecedoras y que sean completamente libres, o sea, que no pueden estar bajo el yugo de un abuso sexual o un abuso de violencia o de otro tipo. La salud reproductiva nos va a permitir regular la fertilidad sin el riesgo de efectos secundarios desagradables o peligrosos como pueden ser las complicaciones propias de un embarazo, incluyendo los abortos. Tener un embarazo y un parto seguros y criar hijos saludables. Siempre me remito a esta diapositiva, con el paso del tiempo simplemente la voy actualizando y es simplemente una de nuestras tantas realidades y es el creciente aumento en las cifras de adolescentes embarazadas en nuestro país. Si nos remitimos a estas estadísticas que son parte de los informes preliminares del Ministerio de Salud de Panamá, vamos comparando con el paso de los años, que por lo menos 2018 teníamos 34.000 embarazadas de las que se incluyeron dentro de los servicios de control prenatal y de estas 10.440 eran adolescentes. En lo que va del año 2020, en las estadísticas que se han podido publicar entre enero a marzo, tenemos un total de 10.000 embarazadas y de estas adolescentes entre 10 y 19 años ya van 2.652. Entonces es un número que no deja mentir la realidad de nuestro país, que sin duda el aumento de los embarazos en adolescentes cada vez es mayor. En Panamá, 1 de cada 5 mujeres embarazadas son adolescentes. Y remitiéndonos un poco a las estadísticas que también compartió con nosotros el doctor Bravo, a nivel mundial se estima que solo el 40% de los embarazos llegan a ser planificados, el resto son no planificados. De estos, 42 a 46 millones de abortos a nivel mundial anualmente, que representan el 20% de los embarazos, y de todos estos embarazos que terminan, se determina que el 19 millones aproximadamente son abortos inseguros. Si bien es cierto, en Panamá el aborto no es legal, para recordar, pues tenemos contemplado en la ley y también en las normas técnicas administrativas del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, cuáles, más que nada para remitirnos ante cualquier situación que tengamos, a ver dónde podemos buscar la información, está disponible en estas normas y la clasificación entre la indicación legal o la indicación médica. En el caso de niñas y adolescentes, es claro que si hay de por medio una denuncia legal o un caso de sospecha de abuso sexual en el que a nivel ya de Ministerio Público se pueda hacer la solicitud, podría tramitarse la indicación legal de la interrupción del embarazo. El gran inconveniente es que muchos de los embarazos que se producen en niñas y adolescentes pasan desapercibidos las primeras semanas y cuando finalmente salen a la luz, a veces ya es demasiado tarde para poder hacer la tramitación de todas estas posibilidades que están amparadas por la ley en Panamá.
El aborto en las niñas y en las adolescentes, pues son muchas preguntas que salen a relucirse, es bastante controversial porque habrán quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, y esa es una temática mundial que por lo pronto no va a cambiar. Muchas personas se preocupan por el aborto, se declaran contrarios a las prácticas, algunos prefieren hablar, otros no prefieren opinar, pero bueno, cada grupo lo enfrenta a su manera. Lo importante de todo esto es que el aborto, a nivel de niñas y adolescentes, sobre todo aquellas que toman la decisión de llevarlo a cabo, la gran mayoría se están enfrentando a ambientes inseguros y por supuesto que esto va sumando puntos para que se convierta en un alto riesgo para su salud. Los objetivos, una vez tengamos este escenario de niñas y adolescentes embarazadas, pues antes de llegar al punto del aborto, ¿qué sería el escenario ideal? Pues sin duda poder prevenir el embarazo, disminuir la tasa de estos embarazos no planificados que tenemos en nuestro país y evitar las prácticas de estos abortos inseguros. Una cosa va de la mano con la otra. Si ya se ha dado el embarazo, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pues motivar a esa adolescente, a esa familia, a que inicien el control prenatal de lo más oportuno, porque ya sabemos, y lo vamos a ver más adelante, que todas estas niñas y adolescentes, por supuesto, por el simple hecho del rango de edad, van a estar sujetas a muchas más posibles complicaciones obstétricas, que incluso pueden comprometer su vida. Muchos nos hacemos esta pregunta: ¿por qué las niñas y las adolescentes abortan? Más que eso nos debemos remitir a por qué se embaraza cuando no lo desean o no pueden tener un hijo. Y la segunda pregunta que deberíamos hacernos es por qué el embarazo es tan indeseado que las lleva a optar por los riesgos del aborto. De aquí partimos: ¿por qué se embarazan cuando no lo desean? Pues la gran mayoría tienen relaciones en contra de su voluntad o en condiciones impuestas. Muchas niñas y adolescentes, claro, que están bajo el yugo del abuso sexual y de violencia sexual en general en todas sus representaciones. Muchas de las niñas y adolescentes, por supuesto, desconocen de los métodos anticonceptivos y claro, ¿por qué no? Pues la posibilidad de la falla del método anticonceptivo. Ya sabemos que ningún método anticonceptivo es 100% seguro, lo único 100% seguro es no tener relaciones sexuales. Y de allí, pues, dependiendo del método que se escoja, entonces vamos a tener distintos niveles de eficacia y esto va a depender mucho del uso correcto que se le deba dar a estos métodos anticonceptivos. Pues por eso que debemos tener presentes la necesidad de ofrecer consejería anticonceptiva, es porque muchas de estas adolescentes principalmente, que son las que están más expuestas al embarazo no planificado, saben que existen los métodos anticonceptivos, pero ¿qué pasa? No tienen acceso a estos métodos anticonceptivos o no tienen acceso a la información completa. No conocen que tienen derechos a recibir orientación. Muchas al hecho de saber que son menores de edad, piensan que desde el punto de vista de salud pública no tienen oportunidad de tener acceso a todos estos métodos. Muchas veces tienen conceptos errados con respecto al método anticonceptivo, su mecanismo de acción, la eficacia, los efectos secundarios y la forma de uso. Y esto interfiere mucho en cuanto también a la constancia del uso de los métodos anticonceptivos. ¿Y qué sucede mucho? Pues la discontinuidad en la provisión de estos métodos por parte muchas veces de los programas de salud pública, barreras en el sistema de salud o sociales o incluso familiares, el hecho de que esa concepción de que por ser adolescente, por ser tan joven, no se deberían usar ciertos métodos anticonceptivos, cuando realmente, si nos apoyamos en los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, todos los métodos anticonceptivos, independientemente de la edad, si se consideran entre la menarca hasta los 20 años, entran dentro de categoría 1 y 2, o sea que pueden utilizarse durante la adolescencia. Y a quienes se ha demostrado que afectan mayormente el problema, la situación de los abortos o los embarazos no planificados, pues particularmente a las mujeres que por su condición socioeconómica dependen más de los servicios de salud pública. ¿Por qué el embarazo es tan indeseado que las lleva a optar por los riesgos del aborto? Bueno, entre las motivaciones de las adolescentes para optar por el aborto se encuentran: uno, el impacto que puede tener el embarazo en las actividades académicas, laborales,
esa presión de la familia y la presión social frente a ese temor de ser una madre soltera, la falta de compromiso de la pareja, la autopercepción de que yo soy incapaz desde el punto de vista físico o psicológico para llevar a cabo la maternidad. Y claro, no está de más pues la falta de soporte económico que tienen a esta edad la gran mayoría que dependen económicamente de sus padres, de sus familiares o de sus parejas. Hay que determinar factores de riesgo y también factores, consecuencias que pueden tener los embarazos no planificados y por supuesto los abortos. Directamente con respecto a los factores de riesgo asociados a los abortos, tenemos desde el punto de vista biológico, psicológicos y sociales. Los factores de riesgo biológicos van a estar dados principalmente por una menarca temprana, o sea, que tuvieron su primera menstruación. Entre más temprano, más riesgo de llegar a un embarazo y, por supuesto, después de tomar esa decisión de interrupción del embarazo. Si hay inicio temprano de las relaciones sexuales, la falta que hay con respecto a la anatomía y a la fisiología del aparato reproductor femenino. Muchas piensan que en sus primeras relaciones sexuales no van a poder quedar embarazadas o no entienden realmente cómo funciona desde el punto de vista anatómico todo lo que conlleva el embarazo. Hay inmadurez biológica del organismo y otros factores asociados que se encuentran también descritos tienen que ver que estas pacientes van a tener un mayor riesgo biológico, van a tener mayor riesgo de por sí de infecciones de transmisión sexual. Dentro del ámbito de los abortos no seguros van a tener mayor riesgo de lesiones uterinas, abdominales o de órganos vecinos. Y el uso inadecuado, la falla del esquema de anticoncepción, que va a ser dado principalmente por esa información deficiente acerca de los mismos o una utilización incorrecta. Dentro de los factores de riesgo psicológicos, muchas veces existe esa indiferencia hacia el uso de los métodos anticonceptivos y esto va muy de la mano con esa omnipotencia que tienen los adolescentes, esa actitud de que a mí no me va a pasar, yo soy Dios, a mí no me pasa, eso le pasa a los demás menos a mí. Entonces, muchas veces esa sensación de que son intocables o que no va a sucederles, pues claro que los va a colocar en mayores riesgos. Temor a asumir los cambios vitales que implica la maternidad, el temor que genera la incomprensión desde el punto de vista familiar y social, la aparición de manifestaciones de ansiedad, de depresión, de agresividad, las alteraciones psicológicas asociadas al aborto que van a depender en gran medida del tipo de personalidad de esa mujer, del grado de madurez, del mecanismo de defensa que puedan tener ante la situación de riesgo. Y muchas veces siempre va a haber esa contradicción moral religiosa de cuando han tomado la decisión, el paso de interrumpir el embarazo, de llegar al punto del aborto, entonces esa sensación de que he atentado contra la vida o he cometido un pecado. Dentro de estos factores, por último, mencionamos los sociales. ¿Qué puede llevar desde el punto de vista social a estas adolescentes, principalmente a embarazos no planificados y abortos? Pues la presión social y el impacto que ellas se están viendo reflejado a nivel principalmente de su vida escolar. La actitud negativa de la familia, especialmente más frecuente en esos grupos familiares disfuncionales o también monoparentales. Y sobre todo cuando hay antecedentes de madres adolescentes dentro del grupo familiar. Falta de confianza para el abordaje de los temas relacionados con la sexualidad, esa falta de comunicación que hay en los hogares principalmente, donde el tema de salud sexual y reproductiva es un completo tabú. No se habla al respecto, ni siquiera se habla de los cambios propios de la pubertad, mucho menos se habla de la prevención de conductas sexuales de riesgo. La dificultad en la comunicación y claro que puede haber también un vínculo muy importante entre la condición económica y el riesgo de aborto. Se ha visto que entre menos es la condición socioeconómica de la mujer, mayor riesgo de llevar a un aborto, y también se ha visto desde el punto de vista de nivel de educación. Es 3 veces más riesgoso que una mujer que solamente ha completado la primaria lleve a completar un aborto. Entonces, una vez evaluados estos factores de riesgo,
¿sí? Ya se dio el embarazo, ya se dio el aborto. Bueno, entonces, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias del aborto? Y volvemos también a estos 3 niveles desde el punto de vista biológico, psicológico y social. Ahora bien, desde las consecuencias biológicas, claro que vamos a tener, el grupo de adolescentes va a constituir un grupo de mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad, porque la simple edad, las simples condiciones biológicas de esa mujer la van a poner en mayor riesgo de las hemorragias. Claro que sí, estamos en medio de una práctica de aborto inseguro, entonces todavía mayor riesgo de que alguna complicación durante esos procedimientos y que van entonces a poner en riesgo la vida de la paciente. Las infecciones que pueden ser localizadas a nivel de los órganos ginecológicos o también el riesgo de sepsis o de abortos sépticos. Un riesgo bastante frecuente es la perforación del útero o de los órganos vecinos y claro, todas estas adolescentes van a tener mucho más posibilidad que una mujer adulta a tener una alta mortalidad. Dentro de las consecuencias psicológicas, claro que estas adolescentes van a tener sensación de culpa, mala respuesta de adaptación al estrés propia de la edad, pueden haber trastornos de ánimo, principalmente depresión, trastornos emocionales que pueden ir de agresividad, irritabilidad, incapacidad para establecer vínculos duraderos y relaciones estables, lo que pone en peligro, claro, la estabilidad a largo plazo desde el punto de vista de formar una familia, el rechazo hacia la figura masculina, muchas veces sobre todo remarcado cuando son casos de abuso sexual. Otros impactos pueden estar a nivel de trastornos de alimentación, del sueño o alteraciones de la función sexual. Entonces, una vez se identifique a una adolescente que ha llevado a cabo un aborto, ya sea un aborto espontáneo o, más frecuente todavía, los abortos provocados, sabemos que estas adolescentes deben llevar un acompañamiento, si no solamente por el ginecólogo, tiene que ser un manejo multidisciplinario porque más allá de tratar estas consecuencias que estamos evaluando, también debemos trabajar fuertemente en la prevención de un segundo embarazo. En las consecuencias sociales, muchas de esta población van a estar afectadas porque el hecho de la necesidad del abandono escolar, la falta de apoyo familiar, un inicio temprano para laborar, el rechazo en el ámbito social, la estigmatización cuando el resto de las personas a su alrededor se enteran o les niegan apoyo, y las consecuencias económicas que esto representa también para el núcleo familiar, incluso para el Estado, porque pacientes que han sido sometidas a un embarazo no planificado o a un aborto que bajo condiciones inseguras o condiciones seguras hayan tenido las complicaciones a las cuales están sujetas con mayor riesgo, por supuesto que entonces esto va a generar una carga para el sistema de salud y también para la familia. Entonces, todo esto lo debemos considerar. En conclusión, pues básicamente es una realidad el impacto que tienen las prácticas de los abortos entre las niñas, entre las adolescentes. Sabemos que pueden ser espontáneos, pueden ser provocados, muchos van a estar dentro del marco del abuso sexual y muchos otros van a estar simplemente presentes por el hecho de que es una población vulnerable en muchos aspectos. Es importante recalcar la importancia desde temprana edad de iniciar una buena educación en salud sexual y reproductiva. Más allá de hablar sobre la consejería anticonceptiva, es un conjunto de todo lo que representa los cuidados propios del aparato reproductor, las consecuencias que pueden haber, las enfermedades que se pueden prevenir, cuáles son los controles de salud necesarios, en fin, toda una serie de temas que se pueden tocar en cualquier momento, dependiendo la edad que tenga esa niña o esa adolescente, aprovechar la oportunidad nosotros como profesionales de salud para
poco a poco ir dándoles la información que ellas necesitan y poniendo nuestro granito de arena para eventualmente poder prevenir a mediano o largo plazo los embarazos no planificados. Y esto va de la mano, directamente proporcional a que si evitamos los embarazos, entonces obviamente vamos a evitar los riesgos de abortos. Entre las adolescentes, recuerden siempre desde el punto de vista de consejería anticonceptiva, brindarles lo que más se ajuste a sus necesidades, y sabemos que dentro de los anticonceptivos de larga acción reversible, los LARC, deben ser la primera línea que deberíamos motivar a las adolescentes a utilizar por ser los más eficaces y con los que puede haber mayor continuidad en el tiempo. Y por supuesto, aprovechar entonces la oportunidad también para hablarles de la doble protección, la necesidad de utilizar los condones para entonces evitar también las infecciones de transmisión sexual. Es todo un conjunto y por lo tanto es un trabajo muy fuerte en equipo, y una vez captemos a estas adolescentes vulnerables, en riesgo, pues a tomar las acciones necesarias para que poco a poco podamos ir disminuyendo más las cifras en nuestro país de este problema tan importante. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias, doctora. Bueno, educación sexual integral. Con esta presentación, ahora para cerrar el evento de la noche, vamos a hacerle la palabra a la doctora Giselle Guevara, psiquiatra, quien nos va a hablar sobre salud mental y aborto. Doctora, cuando guste. Tiene mute, doctora. Listo, buenas noches. Pues agradezco la invitación de parte de la Sociedad Panameña de Ginecología y Obstetricia para esta noche, para discutir pues de este tema tan importante y con este proyecto con el que viene pues trabajando ya desde hace varios meses. En representación de la Sociedad Panameña de Psiquiatría, yo les voy a hablar hoy de algunos aspectos relacionados con la salud mental y el aborto, que en esta área en particular de la medicina, pues es un tema bastante controversial en el sentido de todos los puntos a favor y en contra en relación a los compromisos que puede haber en la salud mental de la mujer que se acoge a un aborto o bien pues padece un aborto en algún momento de su vida. Así que pues vamos a compartir un poco sobre los aspectos principales de la manera pues más resumida posible. Okay. Primero que nada es importante que comenzar esta presentación definiendo lo que es la salud mental. Y al hablar de salud mental, pues hacemos referencia a un estado completo de bienestar físico, mental y social, y que no solamente implica la ausencia de afecciones o enfermedades. Desde el punto de vista clínico, ya como proveedores de salud, tenemos que tener presente que este concepto está relacionado con la promoción también del bienestar, la prevención de trastornos mentales, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. Y asimismo, en el lado opuesto está lo relacionado a los trastornos mentales en sí. Pues tenemos, lógicamente sabemos, hay una serie de trastornos totalmente categorizados en el área de salud mental, de psiquiatría y psicología también. Aquí están en lista básicamente los que quizá con más frecuencia escuchamos, obviamente no son los únicos. De manera frecuente, pues de seguro hemos escuchado hablar de los trastornos depresivos o del estado del ánimo, trastornos de ansiedad, muy frecuentes hoy en día, sobre todo en estos momentos, pues con la situación que estamos atravesando a nivel mundial en términos de salud, trastornos de adaptación o de respuestas a distintas situaciones a las que puede pues un individuo reaccionar de distintas maneras, dependiendo de lo que le suceda.
Y así hay otra serie de trastornos como el estrés postraumático por uso de sustancias, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de la personalidad y un sinfín de trastornos más que no los puedo mencionar o no los sería un poco extenso mencionarlos todos, pero solo para recordar que existen condiciones médicas mentales que pues pueden surgir en determinado momento en algunas personas de manera multifactorial y pues de aparecer eso amerita una intervención en particular. Si ya hablamos específicamente del aborto y la salud mental, pues como mencioné hace un rato, hay muchas opiniones y evidencia con resultados encontrados. ¿Por qué? Pues porque últimamente lo que se defiende es que el aborto no representa una causa directa de trastornos mentales ni de afección en la salud mental de la mujer. Sin embargo, revisando un poco sobre este tema, realmente esta aseveración podría representar como una especie de juego de palabras, inclusive se podría considerar de esa forma. Porque sí, el aborto no implica una reacción de causa-efecto en términos de padecer un trastorno mental, es decir, que se le puede hacer el diagnóstico de una enfermedad como tal, una enfermedad mental como tal a una paciente y por ende ameritar X intervención. Sin embargo, a pesar de que los estudios indican y hay publicaciones recientes, contundentes, sobre que el aborto no representa una causa contundente en términos del desarrollo de trastornos mentales, a su vez hay puntos intermedios donde también se ha evidenciado que hay compromisos que se pueden dar en la salud mental de algunas mujeres, y aquí es importante recalcar en algunas mujeres, una vez han pasado pues por la experiencia de un aborto. De hecho, independientemente de que sea una pérdida espontánea o que sea un aborto inducido, o inclusive que hayan circunstancias de carácter traumático, dependiendo del caso alrededor de dicho aborto, se ha visto y se ha evidenciado pues que también pueden haber reacciones diversas, no necesariamente que reúnan criterios para hablar de un trastorno mental como tal, pero que sí son igualmente importantes, como por ejemplo la tristeza, reacciones de duelo, sentimientos de pérdida, entre otras reacciones emocionales importantes. Y pues ya en casos puntuales, dependiendo de las circunstancias, se pueden sí entonces desarrollar trastornos particulares, como la depresión, frecuentemente la ansiedad, y se menciona mucho en los estudios del trastorno de estrés postraumático, pues también por lo que implica el evento de atravesar por un aborto, y a su vez también si hay otros factores involucrados en el momento en el que esa paciente puede quedar embarazada y eventualmente decidir si desea abortar, si el caso aplica de esta forma. Algunos grupos de mujeres, de hecho, tienen un mayor riesgo de resultados negativos, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde estudios, análisis importantes realizados, sobre todo a nivel de Estados Unidos, pues han encontrado factores importantes que pueden incidir en reacciones negativas o en algún componente pues en la salud mental de la mujer. En el 2008 se hizo una publicación, ya hace pues bastante tiempo, pero no deja de ser válida la publicación que hizo pues la tarea de fuerza de la Asociación Americana de Psicología, donde pues se hizo una evaluación amplia y se llegó a un consenso en relación a los compromisos que puede haber en la salud mental de las mujeres que pues sufren de un aborto. Y en este sentido se identificaron varios factores de riesgo, pero principalmente ellos puntuaron 15, los cuales están colocados pues en la tabla que pueden observar, y principalmente están marcados en negrita aquellos factores que son los que frecuentemente o en un mayor porcentaje incide pues en el riesgo de que las mujeres puedan padecer complicaciones en la esfera emocional o en su salud mental una vez sufren un aborto. Entre ellos entonces está la exposición a las opciones antiaborto, el momento de que la mujer acude pues a una instalación de salud buscando información o ayuda en este sentido. El hecho de que haya una historia previa de enfermedades mentales, este es un factor muy, muy importante en todas estas pacientes. Factores de la personalidad y otros aspectos relacionados como la baja autoestima, percepciones de pobre control sobre su vida,
Igualmente, en este sentido, se conecta un poco el uso de la evitación y la negación como estrategias de afrontamiento. Y un factor muy importante, quizás uno de los mayores, es la historia de haber tenido pues, un aborto previamente. Tomando en cuenta estos factores de riesgo, el hecho también de que una mujer pues, en determinado momento de su vida pueda experimentar una pérdida, no necesariamente se ha encontrado hasta el momento hallazgos de beneficios en la salud mental asociados con el aborto. Y estos hallazgos principalmente van documentados en relación a mujeres que han sufrido un aborto y que son comparadas con mujeres que han llevado un embarazo a término, independientemente de que el embarazo haya sido planificado, deseado o no. Esto también es importante porque, insisto, como donde se puede hablar o interpretar como con una serie de juegos de palabras. No hay hallazgos de beneficios en la salud mental y puede ser un poquito controversial. Realmente hace referencia a que no le confiere un estado de bienestar a la mujer mayor al que tenía previamente el hecho de que pues atraviese por un aborto, sea un aborto pues solicitado o bueno, y obviamente si es espontáneo, esto ya cambia un poco. Un compromiso en la salud mental preexistente explica la incidencia de un problema de salud mental posterior a un aborto, más que el mismo aborto en sí. Es decir, que este componente del antecedente previo de alguna condición médica mental juega un papel muy, muy importante. De hecho, es uno de los factores que tenemos que, como personal de salud, cuando estamos tratando mujeres que están atravesando por un proceso de pérdida de un embarazo, pues monitorizarlo, indagar al respecto y en caso tal, pues de que esto se compruebe o se sospeche, tomar las medidas pertinentes de las cuales vamos a hablar más adelante. La valoración del estado de salud mental, como menciono, pues es importante en este escenario clínico y dependiendo pues de qué tan relevante o qué tan complejo sea, pues asimismo pueden implicar las opciones, las medidas a tomar. Frecuentemente en los estudios se ha evidenciado también que la mayoría de las pacientes pueden reportar al menos una emoción negativa que atribuyen al aborto. Esto no se traduce en un trastorno, ni un problema, ni una limitante que pueda tener la paciente desde el punto de vista emocional. Pero estamos hablando de que son reacciones naturales que puede experimentar no solamente la paciente, la mujer, sino que pues en el escenario de cualquier otra experiencia difícil lo puede experimentar pues cualquier otra persona. De hecho, si nos ponemos a analizar un poco, hay muchas emociones que las pacientes, nuestras pacientes pueden experimentar en el contexto inclusive de una atención rutinaria. Si hablamos del escenario de ginecología y obstetricia, por ejemplo, pueden haber emociones inclusive que pueden resultar difíciles de sobrellevar para la paciente, por ejemplo, cuando va a un control prenatal, el hecho de pensar en lo que va a suceder, que cómo se va a encontrar mi bebé, qué me va a explicar el doctor, todo está en orden. De salida, una experiencia tan rutinaria, natural, y por decirlo así, normal como esta, se puede asociar a cierto tipo de emociones, inclusive emociones difíciles de sobrellevar, dependiendo de la mujer, pues no sería raro que ya una mujer que atraviesa por un aborto experimente ciertas emociones negativas. No necesariamente van a terminar en un trastorno, pero no quiere decir que porque no lleguen a ese punto, no son lo suficientemente importantes para prestarle atención. Y a su vez, pues, estas reacciones negativas es importante que las tengamos presentes, inclusive en la minoría de las pacientes, porque como bien menciono aquí como cuarto punto, a largo plazo esto es algo que puede cambiar. Se documenta mucho esto en este sentido, por ejemplo, en los escenarios donde son abortos que la paciente solicita. Si la paciente está convencida, por ejemplo, de que en ese momento es lo mejor por su salud o por cualquiera que sea la condición en un contexto pues legal e indicado para que sea sometida a un aborto, se toman todas las aristas y las condiciones en cuenta, se decide con su médico tratante que pues es una opción adecuada y la paciente inclusive en el momento se puede sentir relativamente tranquila con la decisión que está tomando porque en esos momentos es lo recomendable, pues se recomienda que a pesar de ese estado que yo pueda observar en la paciente,
no debo de olvidarme de lo que pueda suceder más adelante. Por ejemplo, inclusive 5 o 10 años después, esta misma paciente puede estar atravesando por un escenario totalmente distinto en relación a su vida reproductiva, y este antecedente del aborto puede tener entonces en ese momento un impacto o un efecto en su salud mental. Entonces es un tema de que inclusive de manera retrospectiva, cuando una paciente nos llega con la historia de haber vivido por una experiencia de un aborto, pues las emociones que puede estar sintiendo pueden estar conectadas con lo que sucedió en un tiempo atrás. Y es importante también tomar en cuenta un poco, pues, hasta dónde se diferencia el aspecto de la salud mental si se trata de un aborto espontáneo o en el caso de un aborto que esté indicado, al cual se tenga que someter la paciente. En el caso inclusive, por lo menos aquí en Panamá, ya los colegas explicaron pues las pautas desde el punto de vista legal, donde se considera indicar un aborto en el caso de una mujer o en el caso de un adolescente. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos sí hay estados donde el aborto está legalizado. Estos temas inclusive son un poquito más controversiales a nivel de los países donde ya hay legalización del aborto, porque el tema de salud mental, algunos consideran que se utiliza para generar, tomar medidas o para generar temores o para limitar la capacidad de la paciente de decidir en relación a la interrupción de un embarazo, no, independientemente de las razones. No es lo que aplicaría aquí en Panamá, pero lo menciono un poco para ilustrar todos los debates que hay en relación a la salud mental y el vínculo que se hace en relación pues a su impacto, a cómo se ve impactada pues por el aborto. Pero si hablamos de manera relativamente sencilla, entre comillas, en relación al aborto espontáneo versus el inducido, pues es importante que tengamos presente que ambas pacientes están experimentando los efectos de un embarazo, independientemente de las circunstancias, y que se pueden producir cambios a largo plazo en el cerebro. Inclusive se habla de que hay experiencias de apego materno en estas pacientes, a pesar de que el embarazo tenga muy poco tiempo pues, de estar sucediendo. Y aunque los procesos psicológicos del aborto espontáneo y del aborto inducido son diferentes, pues igualmente puede haber similitudes en el proceso de recuperación y asimismo del impacto emocional que pueda tener la experiencia. En ambos tipos de pérdidas se pueden experimentar duelos ocultos inclusive, o que son minimizados o no comprendidos por otros, y realmente independientemente de lo que haya detrás de la pérdida, es importante pues ser empáticos, no solamente al personal de salud, sino que en su momento si nos corresponde orientar a sus familiares o a su pareja o a cualquier persona responsable, en este caso si se trata de una menor de edad, la parte de la empatía y de tratar de ponerse en el lugar pues de la mujer o del adolescente que está pasando por esta experiencia es muy importante. Desde la perspectiva de la Sociedad Americana de Psiquiatría, esto es algo muy importante pues que mencionar en esta presentación, por lo menos la Sociedad Americana de Psiquiatría, que es quizá una de las mayores autoridades de psiquiatría, la principal autoridad de psiquiatría en Estados Unidos y pues una de las más importantes en el mundo. Ellos tienen una declaración realizada hace 2 años, donde plantean de manera enfática que históricamente ha habido preocupación de que el aborto podría asociarse con resultados adversos y negativos en la salud mental de la mujer, pero que hoy en día existen estudios robustos, grandes y confiables donde se demuestra que, o no se respalda, pues que tener un aborto se asocia a depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático, que son las 3 entidades o los 3 trastornos que principalmente se mencionan. Pero nuevamente aquí es importante la interpretación que se le da a esta declaración. No se trata de una situación o relación de causa-efecto. Y realmente, pues, viéndolo desde ese punto de vista, el aborto no es sinónimo de que la mujer va a padecer depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático o cualquier otro trastorno que esté clasificado en el área de salud mental. Y en este sentido, tomando en cuenta esto, pues se hacen estas declaraciones más que nada buscando disminuir lo que al parecer, sobre todo en Estados Unidos, se evalúa que es la tendencia como a tratar de reducirles las opciones a la mujer
de escoger si desea abortar o no. Esto básicamente se debate mucho cuando se trata de buscar un aborto independientemente de las razones, ¿no? Si es porque el aborto está legalizado, si es porque hay razones médico-legales o indicaciones pues, médico-legales de por medio. Sin embargo, esto no es algo que se deba tomar como una aseveración 100% segura, por decirlo de alguna manera, en el contexto de que al final tenemos una paciente, una mujer que está viviendo, está experimentando alguna emoción secundario a esa pérdida que está teniendo. Y de esa manera, en esa vía en la que lo está experimentando, yo debo tomar en cuenta lo que la paciente expresa, lo que a la paciente le preocupa, sus miedos, emociones que pueda manifestar al respecto, e inclusive pues decidir u orientarla sobre intervenciones futuras dependiendo de lo que esté pasando. Pero difícilmente dentro de lo que se documenta también, pues la experiencia es completamente indiferente, por decirlo de alguna forma, para la mujer. Eso es un poco difícil de documentar, pero no se establece o no se asevera que esto ocurra de esta forma tampoco. Así que, pues, esta es una información o una postura que debemos tener presente, que no necesariamente implica que las recomendaciones que se le pueda dar a una mujer en relación al aborto, o cuando, por ejemplo, experimenta un aborto espontáneo, sean despreocupadas de que, ok, no está pasando nada, no le va a pasar nada, porque ya se ha evidenciado que en estudios importantes esto no afecta, pero tampoco quiere decir que hay que inclinarse hacia el lado opuesto, donde se toma en consideración muchos aspectos negativos vinculados a esta situación, y que entonces no permita que se puedan tomar otras decisiones de carácter médico importante en relación a esta paciente. Al final, las declaraciones de la Asociación Americana de Psiquiatría o su postura en relación a esto es que el aborto es un procedimiento médico y que la decisión sobre el mismo debe ser entre una mujer y su médico, que los proveedores de salud pues deben considerar la consulta de psiquiatría cuando tratan a una mujer embarazada con síntomas de salud mental que se desarrollen en ese momento, que están en ese proceso de evaluación durante el embarazo y considerando la necesidad de un aborto, o pues también agregaría yo en el caso de un aborto que se da de manera inesperada. Y la Asociación Americana de Psiquiatría, pues, y esto aplica más que nada en Estados Unidos, se opone a las restricciones gubernamentales que hay en relación a la planificación familiar y al acceso a servicios que tienen que ver con la misma, y que ofrezcan igual pues la opción de procedimientos que impliquen realizarse un aborto, pues como quien dice, amparados bajo la premisa de que es contraproducente para la salud mental. En este sentido, y finalmente, que es lo que es una de las cosas más importantes a tomar en consideración con el manejo de nuestras pacientes que están atravesando pues, por una pérdida de un embarazo, es importante que simplemente nos dediquemos a hacer el abordaje individualizado, pues que estoy segura que en todo momento hacemos con todas nuestras pacientes, independientemente de la razón por la cual se están atendiendo con nosotros. Es importante tomar en consideración pues, el embarazo, en qué circunstancias se da, qué factores inciden en la posibilidad de una pérdida, si es que esto es lo que se está considerando, o dependiendo del caso, si ya se ha dado una pérdida de manera espontánea. Hay que considerar, obviamente, los aspectos emocionales de esa paciente y, por qué no, también componentes vinculados a la esfera social, a la esfera económica, al soporte familiar, y los propios antecedentes de la paciente, no solo en relación a su salud mental, sino a sus aspectos médicos generales, ¿no? Hay que prestar particular atención a las mujeres con historia de abortos previos.
Esto, pues, porque hay estudios recientes que demuestran que las pacientes que han atravesado por pérdidas a repetición, pues tienen una vulnerabilidad, y esto sí se ha documentado, sobre todo en pacientes que tienen de 2 a 3 o más pérdidas consecutivas de embarazo. Se ha comprobado que tienen un riesgo 2 veces mayor en comparación a pacientes que no han tenido pérdidas previamente, a desarrollar trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Entonces, todas estas pacientes que atendemos con este antecedente, pues es muy importante eh, considerar este aspecto. De igual forma, las pacientes que han tenido pérdidas, se ha estudiado si el antecedente, por ejemplo, de algo que es muy delicado, que tiene que ver con conductas suicidas, si se ha incrementado con el historial de los abortos o el hecho de que pues, se tenga que someter a un aborto, y por lo menos los últimos estudios publicados indican que el riesgo no es alto, que no incrementan el riesgo de conductas suicidas en pacientes pues, que han atravesado por un aborto. Sin embargo, de las observaciones que hacen en este sentido, con este tipo de conductas, si son abortos a repetición o que han ocurrido de manera repetitiva, pues sí es importante prestar atención de que en este sentido no surjan algún tipo de ideas o conductas de cuidado vinculadas pues a las conductas suicidas. Es importante que hagamos referencia de las pacientes a salud mental en caso de que exista sospecha de un compromiso en la esfera emocional o mental. Dependiendo del entorno en el que estemos trabajando, pues veremos qué tantas facilidades tenemos. Yo, por ejemplo, sí puedo comentar que a nivel de la Caja de Seguros Sociales, generalmente en los programas de salud mental existe la figura de la enfermera psiquiatra, que generalmente está muy involucrada en este manejo multidisciplinario de los distintos programas que hay en las unidades ejecutoras de atención de, de los centros de salud o de los centros de atenciones de salud. Y, por ejemplo, hay programas donde las enfermeras directamente se involucran en el manejo de pacientes de los programas escolares o de los programas de adolescentes y escolares. Me consta, por ejemplo, la coordinación que puede haber para manejar en el caso de las adolescentes embarazadas. Enseguida, la coordinación que se da para manejar al médico tratante de esa paciente junto con el programa de salud mental, para orientar a la paciente, para orientar a los padres, para prepararlos en ese proceso, pues que implica muchos cambios, como pues mencionaba la doctora Garisto hace un rato. Entonces, de esa misma manera en la que, por ejemplo, en estas circunstancias existen intervenciones que pueden ayudar en la evolución favorable de las pacientes, pues asimismo se puede hacer en relación a lo que se tenga que considerar para el manejo de situaciones donde la paciente tenga que ser sometida a un aborto, por ejemplo, o en el caso donde haya tenido una pérdida pues espontánea y que la paciente igual refiera algún tipo de compromiso en su estado anímico o alguna reacción emocional que le esté costando sobrellevar. No necesariamente tiene que ser un manejo complejo, dependiendo del caso, de la severidad de síntomas, de la complejidad del cuadro, pues está la opción de ser atendido por una enfermera de salud mental, por una psicóloga, o un psicólogo, por una trabajadora social, obviamente por psicología o por psiquiatría, dependiendo de las circunstancias, pero tener presente que todos son recursos con los cuales podemos contar y que es importante que los utilicemos si así aplican. Es importante optimizar la red de apoyo a nivel del centro de atención sanitaria donde sea pues esto requerido, y esto va conectado pues con la parte de involucrar al personal de salud que esté disponible en esa instalación para ayudar en el manejo de estas pacientes. Y se aplica porque obviamente tenemos un aspecto vinculado a la confidencialidad y a lo que desea la paciente trabajar y de quién desea rodearse. Pero si eso es viable, es factible o se da consentimiento al respecto, de involucrar a familiares, a la pareja y o a amistades como parte pues, de esa red de apoyo. Porque de hecho la ausencia o la baja disponibilidad de estas redes de apoyo a nivel de salud y a nivel de
de la familia o del entorno. De hecho, está identificado como un factor de riesgo para complicarse en el caso de que la paciente atraviese por una pérdida de un embarazo y entonces se pueda a su vez desarrollar compromisos en la parte de salud mental. Es importante, coloqué aquí pues esta imagen que de hecho está colocada en una de las guías que publicó a inicios del año pasado la OMS en relación al manejo de los casos de las pacientes pues que van a ser sometidas a un aborto, independientemente de la causa, y pues allí de hecho en estas guías se menciona la importancia de acudir o de solicitar la evaluación o atención por parte de salud mental se aplica en estas pacientes dependiendo pues de lo que sea contemplado o evaluado en el caso. Y ya para concluir, y no extenderme tanto, pues con esto es importante que tengamos presente que el aborto no está asociado directamente con un incremento en el desarrollo de trastornos mentales o condiciones mentales con criterios instauradas, no necesariamente, pero sí al menos algunas mujeres pueden desarrollar problemas de salud mental significativos que son causados, gatillados, agravados o complicados por su experiencia con un aborto. Es muy importante identificar los factores de riesgo que incrementan la posibilidad de una mujer de desarrollar un compromiso en su salud mental posterior a un aborto. Y la historia de o el antecedente de una enfermedad mental previa puede ser clave para identificar a las mujeres que pueden beneficiarse, por ejemplo, de una mayor consejería pre y post aborto, dependiendo obviamente de las circunstancias. Esto es básicamente pues lo que les quería compartir a manera resumida y bueno, les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctora. Bueno, con la doctora Guevara, entonces abrimos la sesión de preguntas. Nos han hecho llegar algunas por redes sociales y otras por aquí mismo por la plataforma. Por favor, aquellos que todavía estén interesados pueden hacérnoslas llegar. Una de las primeras preguntas que tenemos es, ¿cuál sería el método anticonceptivo que podría utilizar una mujer con salping parcial y fibromas subserosos? Doctor Bravo. Está en mute. Disculpe. Entiendo que si tiene salping parcial, pues no tiene la salpingectomía bilateral, o sea que todavía puede quedar embarazada. Realmente, en el caso de los miomas, no se aconseja los métodos intrauterinos, ya sea el DIU o el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, el sistema intrauterino, por la deformidad que pudiera tener la cavidad. Pero cualquier otro método puede ser utilizado. Además, va a depender mucho de la sintomatología o de lo que esté causando realmente ese diagnóstico que se le ha hecho de la paciente. Así que prácticamente, aparte de esos que pudieran tener una contraindicación relativa, dependiendo de la localización o el tamaño de los miomas, pueden utilizar cualquiera de los otros y no hay contraindicación para ninguno de los otros métodos hormonales. De pastillas, inyectables, parches, implantes subdérmicos. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, que creo que también la puede responder usted, ¿cuándo es aconsejable tener un nuevo embarazo después de un aborto? Bueno, lo aconsejable, como mencionaba, en el periodo intergenésico es para que la mujer se recupere. Se presentan los abortos, puede haber pérdidas sanguíneas, puede haber hemorragia, la hemoglobina puede disminuir, o la condición misma que llevó al aborto puede ser algo importante que la mujer debe recuperarse. Eso va a depender mucho de la paciente. Hay pacientes que realmente estaban probablemente en un tratamiento inclusive de infertilidad y que a lo mejor el tiempo no es algo que tengan de su parte y entonces pudieran sencillamente ser, después de 6 semanas en donde ya la paciente pasó todo su periodo post-aborto, la mujer puede quedar embarazada nuevamente. Aunque realmente la recomendación sería, poder, si se puede, esperar algunos meses, por lo menos 3, antes de intentar un embarazo nuevamente. Gracias, doctor. Para la doctora Guevara, en caso de pacientes menores de edad
¿Ustedes han podido evidenciar algún tipo de secuela psicológica por embarazo no deseado o por aborto? ¿Por el embarazo o por el aborto? Por embarazo no deseado o por aborto. ¿Algún tipo de evidencia psicológica en menores de edad? Ok, pues digo, es un poco complejo contestar de manera puntual qué tantas consecuencias hay. Al final, las consecuencias a nivel psicológico pueden estar afectadas por muchas aristas. De salida, el hecho de que una menor de edad se encuentre en una situación a la que teóricamente pues todavía no está destinado, dispuesta a vivir, o sea, tiene que asumir una responsabilidad para la cual pues todavía no tiene la suficiente madurez y probablemente pues sin haberlo planeado. Y puede ir desde un rango de alteraciones en su estado anímico, ansiedad, impotencia, fluctuaciones en lo que tiene que ver con su autoestima y seguridad, miedo, y a su vez, pues, temores en relación a la incertidumbre de todo lo que probablemente estará sujeta a vivir y bajo de lo cual pues no tiene control ni tiene cómo anticipar, ¿no? En este sentido, casualmente, como mencionaba hace un rato, las intervenciones que al menos yo he podido ver a nivel público con estas pacientes básicamente es prepararlas en lo que tiene que ver con la aceptación y con mentalizarse con los niveles de responsabilidad que implica pues tener un bebé. Esto pues sí va vinculado al hecho de quedar embarazada. Si se trata de una pérdida como tal, pues muchos otros componentes salen a reducir. En relación a una pérdida, o porque tenga que ser sometida a un aborto, o bien sea porque sea de forma pues inesperada, hay componentes relacionados pues al qué hubo detrás de ese embarazo, cómo sucedió, si fue en un contexto traumático o no. A veces si viene de una experiencia traumática, quizá tiene un poquito más de impacto de la misma experiencia traumática en sí, que el hecho de estar perdiendo el embarazo. Realmente es difícil de definir 100% porque no es un perfil exacto, ni tampoco calculable, pero en general Muy bien, sí punto. puede haber niveles de ansiedad y de intranquilidad, inclusive pues hasta alteraciones en los ritmos de sueño. Va a depender mucho también de la forma en la del nivel de inmadurez, de comunicación y de manejo de la paciente que se esté manejando. Son muchos factores que interfieren, pero en general, si lo trato de resumir es así, es un poco amplio, ¿no? Muy amable, doctora. La siguiente pregunta que nos hacen llegar es, doctora Garisto, comentó usted que en ocasiones una adolescente puede quizás tardar en darse cuenta que está embarazada. ¿Es esto propio de su condición? ¿Qué debe hacer en el caso de una violación, considerando que quizás sus periodos son distintos, su organismo es distinto al de una mujer adulta? ¿Qué puede esperar y en cuánto tiempo? Considerando también que tenemos una brecha de 8 semanas para un proceso legal, en este caso, de aborto. Está en mute, doctora. Por algún motivo no la escuchamos. Básicamente, ahora sí, ¿verdad? Básicamente los motivos que llevan a un atraso en el diagnóstico del embarazo van de la mano con ciertas barreras que propiamente pueden asociarse al rango de edad, al hecho de ser adolescente, principalmente porque los primeros años, a partir de la llegada de la primera menstruación, o sea, los primeros años post-menarca, la tendencia es que todavía estemos pasando por un periodo de inmadurez del eje hormonal, por lo tanto es la principal causa en el patrón de los periodos menstruales. Entonces, al tener periodos que quizás no tengan cierta frecuencia, cierta duración o ciertas características, a veces a las mismas adolescentes que incluso no están acostumbradas o no tienen el hábito de llevar un calendario menstrual, no se percatan oportunamente de los atrasos menstruales que podrían estar asociados al embarazo.
Otras por desconocimiento desde el punto de vista de la fisiología del aparato reproductor, no entienden muy bien el proceso de cómo se da el embarazo. Entonces, al no entender esto, no sospechan siquiera de la posibilidad de que pudieran estar embarazadas. Cierto tipo de prácticas sexuales que llevan los adolescentes también los pueden llegar a confundir. Muchos practican el coito interrumpido, que definitivamente es un método anticonceptivo muy poco eficaz. Otras se dejan llevar por calendario, por método de ritmo, lo que tampoco es del todo confiable, sobre todo si tenemos tantos cambios en el patrón menstrual. Ahora que están muy de moda las aplicaciones que descargan para llevar estos calendarios menstruales, algunas aplicaciones pueden incluso intentar predecir los posibles días fértiles, y entonces ellas se guían por estas señales en sus aplicaciones y creen que están practicando un método de ritmo favorable cuando realmente no es de esa manera, por las condiciones propias de las características de esos ciclos menstruales. Entonces, ese desconocimiento las pone en mayor posibilidad de enfrentarse a embarazos no planificados. Al no tener esa sospecha temprana de embarazo, por un lado, no se percatan o no se hacen pruebas de embarazo. Por otro lado, muchas pueden llegar a tener la sospecha, pero el temor, esa angustia que genera la probabilidad de estar embarazada, el secreto, el misterio que de una vez encierra el contexto de lo que les está pasando, el no compartir con personas de confianza. Muchas veces acuden a la amiga que quizás tiene la misma edad o a otras personas que no dan el apoyo necesario. Entonces, cuando finalmente los adultos responsables de esa adolescente se percatan, ya ha sido demasiado tarde. Claro que en el contexto de la posibilidad de un abuso sexual, muchas veces incluso se da en las niñas, en las adolescentes, ellas viven bajo amenaza, y eso también hace que demore más la posibilidad de detectar el embarazo. Entonces, muchas veces el agresor, recuerden que es muy común que entre niñas y adolescentes muchas veces el agresor sea parte del núcleo familiar o que sea cercano al núcleo familiar. Entonces, la manera como se dan las cosas impide pues que se percaten. Ya cuando finalmente, hay muchas veces que incluso las llevan a la consulta o al cuarto de urgencias, y es en el hospital donde por los protocolos que se siguen de atención es que se hacen las pruebas de embarazo y resultan entonces positivas. Así que todo eso demora, en cierta manera, tanto el diagnóstico temprano del embarazo como también el inicio temprano de los controles prenatales. Muchas gracias, doctora. Me hicieron llegar otra pregunta para usted también. ¿La prescripción de MAC a adolescentes puede tener alguna repercusión legal para el personal de salud que lo coloca? No, para nada. De ninguna manera la prescripción de ningún método anticonceptivo. ¿Cuáles sí van a necesitar un consentimiento también respaldado por el adulto o tutor responsable? En aquellos que necesiten un procedimiento para su colocación, como pueden ser los dispositivos intrauterinos o los implantes subdérmicos. Pero realmente todos estamos en capacidad de poder dar consejería anticonceptiva a las adolescentes, incluso también la opción de prescribirles métodos anticonceptivos. Muy amable. Doctor Bravo, el doctor Mariscal nos consulta si consideramos un obstáculo casi insalvable las 8 semanas en caso de agresión sexual y embarazo para el tema de aborto legal. Doctor. ¿Me puedo escuchar? No, mi plataforma estaba congelada, disculpe. Sí. Nos están preguntando si consideramos un obstáculo casi insalvable las 8 semanas en caso de agresión sexual y embarazo para dar el acceso legal a aborto seguro.
No, insalvable no. Lo que pasa es que es una ley, está en el Código Penal, que es una ley. Para el cambio de esa ley ya se necesita entonces todos los trámites que se realizan para cambios de la ley o modificación, o ya sea que se haga un cambio en la ley, o sea, sea una modificación que se necesita. Y para quería también hacer un comentario en lo que mencionó ahora Yulisa, en relación a los permisos de los adolescentes para los implantes y los DIU. En cuanto al consentimiento informado, sí es necesario e importantísimo que se firme el consentimiento informado cuando son procedimientos. De hecho, se debe firmar y se le debe ofrecer al paciente en todo procedimiento, adulto o no, consentimiento informado para los procedimientos. Pero en caso de los adolescentes, para la planificación familiar, por la ley 68, después de los 15 años, ellos sí pudieran firmar su consentimiento informado para los métodos anticonceptivos de larga acción, como los implantes o los DIU. Solo los de menos de esa edad, entonces sí necesitan la autorización del padre o tutor, pero según la ley inclusive también menciona que, así mismo lo dice textualmente, que se debe considerar la opinión del menor. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen llegar. ¿Cómo funciona y para qué casos aplica la Comisión de Abortos Terapéuticos del MINSA? La comisión es creada por ley, la ley, de hecho, también el Código Penal, y se reglamentó ese artículo 144, en donde se crea por el Ministerio de Salud la comisión. Hay un reglamento en cuanto a quiénes son los que integran la comisión, y se menciona pues que puede llamarse a otros especialistas, además de los que están en la comisión, que son la Secretaría está en Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, se llaman a otros especialistas que sean necesarios para tomar las decisiones dependiendo de cuál sea el caso. Y en eso pues vemos, por ejemplo, si se trata de patologías de la madre que en algunos casos pudieran ser cardíacas, entonces se puede llamar a la comisión, a algún especialista en cardiología para que dé su opinión respecto al caso. Inclusive también si pudiera ser una paciente, como ya estábamos mencionando, que tuviera algún antecedente psiquiátrico o, por ejemplo, trastornos de los que mencionaban la doctora en su presentación. Por ejemplo, pacientes que tienen una conducta suicida, por ejemplo, entonces de repente se pediría la participación de los psiquiatras en la comisión para que se decidiera entonces lo que es el aborto terapéutico. Recordando que el aborto terapéutico se hace hasta las 22 semanas y solo la autorización se da dentro del marco de esa comisión de aborto terapéutico que está en el Ministerio de Salud, en Salud Sexual y Reproductiva de la Dirección General de Salud. Y como ya también lo puso Yulisa en su presentación, está incluida en las normas técnicas los procedimientos que se hacen para presentarlo o presentar el caso a la comisión de aborto terapéutico. En caso de violación, ¿cuáles son los pasos para seguir la realización de un aborto? Sobre todo si es menor de edad. En caso de violación, lo primero es poner la denuncia del Ministerio Público. Lo otro es que en caso de que la violación haya sido que atente contra la vida de la paciente, lo primero que hay que hacer es que esa paciente reciba una atención integral en un centro de salud. Y esa atención integral incluye no solamente velar porque no tenga daños que afecten a su vida en preciso momento, sino también darle las prevenciones para todo lo que pudiera ser causante de lo que le produce una violación a una mujer, un embarazo no deseado, que se le dé tratamiento anticonceptivo de prevención de emergencia con las pastillas de anticoncepción de emergencia, tratamiento preventivo para infecciones de transmisión sexual, tratamiento preventivo para el virus de la inmunodeficiencia humana, referencia o tratamiento inclusive en el mismo momento, como ya lo mencionó la doctora, hay personal que puede hacer el tratamiento en crisis de algún paciente que presente alguna alteración debido al hecho, y por supuesto, si no, entonces hacer también las referencias a otros servicios, por ejemplo, que la paciente necesite, pues también va a necesitar entrar aquí en estos casos trabajo social. O sea, debe ser un manejo integral y de primera mano en el hospital para preservar la vida de la mujer. Posteriormente, entonces, se presenta la denuncia al Ministerio Público para que estén en conocimiento del caso
Y en el caso de que te presente un embarazo, porque sabemos que la anticoncepción de emergencia pues no es 100% segura, tiene si dada en el momento adecuado, tiene una efectividad de un 80, un 70 y tantos por ciento. Entonces se presenta un embarazo, haberle dado ya la orientación previamente de que ella pudiera optar por un aborto legal, y eso disminuiría los tiempos de los que hablábamos previamente, de los menos de 8 semanas o menos de 2 meses, que es lo que dice la ley, de que se puede aprobar un aborto legal cuando es por violación. Como ya se mencionó también, pues es difícil a veces en algunos grupos de mujeres por la edad que se conozca esto tempranamente. Eso es lo que a veces limita los abortos legales en grupos específicos como los adolescentes, que se conoce ya tarde de que la niña o la adolescente quedó embarazada. Y ahí es donde entraría también el asunto de la salud mental, si realmente se afectaría la salud mental y que si podría pasar entonces a un aborto por aborto terapéutico, porque la paciente está en un riesgo de su salud, que sería entonces en ese caso su salud mental, o lo que pudiera ocasionar la salud mental sobre la salud de ella, por ejemplo, los intentos de suicidio o algo así, que eso entonces ya seríamos la doctora Guevara que nos pudiera hacer algún comentario al respecto. Doctora. Digo, en este sentido, pues no es, a nivel internacional realmente no es que esté documentado que una condición médica mental sea impedimento para que una mujer pueda continuar con un embarazo. Sin embargo, como el doctor mencionó, hay que tomar en cuenta todas las circunstancias, ¿no? Y si estamos hablando de que se evalúa, se hace a través de una comisión, a través de una amplia evaluación por parte del personal pertinente especializado, en este caso de salud mental, de que la continuidad de ese embarazo puede implicar riesgos posteriores en la vida o en la estabilidad en general de la salud de esa paciente, y está contemplado pues dentro de las causales o de las razones por las cuales podría realizarse un aborto y no se incumple con ninguna norma, no se está infringiendo nada en este sentido desde el punto de vista legal, pues definitivamente que podría estar indicado, ¿no? Las intervenciones de parte de salud mental también, hasta donde tengo entendido, se hacen mucho en los casos, por ejemplo, de mujeres que resultan embarazadas posterior a un evento traumático. En este caso, pues, particularmente, puntualmente, después de una violación, por ejemplo. Y esto tiene una repercusión importante en la salud mental de la mujer, pues evaluar a estas pacientes nos genera, pues, preocupación de ver el impacto que tiene un evento traumático como este en la salud mental de la mujer, y pues obviamente resultar embarazada, lógicamente no desearlo, y todas las implicaciones que pueda tener continuar con un embarazo en esta línea, pues a largo plazo trae una serie de repercusiones y problemas desde el punto de vista de salud física y emocional que son importantes tenerlas presentes y considerar. Y en este sentido, pues como el doctor lo explica, el doctor Bravo lo explica, si se reúne la comisión, se reúne el equipo médico pertinente y especialistas pertinentes, se evalúan todos los factores y se considera que es viable y pues es necesario para preservar lo que tiene que ver con la estabilidad física y mental de la paciente, pues en este caso se recomienda, ¿no? Pero bueno, insisto, siempre es lo que mencioné hace un rato, o sea, esa parte de hacerlo bien individualizado, ¿no? Y de considerar todas las aristas y todos los factores de riesgo que hay, y pues después de ello decidir. Muchas gracias, doctora. Con esta pregunta damos por finalizado el webinar. Quiero agradecerles a los tres por haber aceptado participar y bueno, cederles la palabra porque quieren unas breves palabras de despedida al público. Doctor, comenzamos con usted. Bueno, muchas gracias. Agradecer la aceptación de la invitación a la doctora Guevara y a la doctora Yulisa Garisto para participar con nosotros en estas actividades que estamos haciendo para educación de la población y del personal de salud del país. Y agradecer también la oportunidad de poderme comunicar con todos para ofrecer pues las indicaciones que tenemos en la ley sobre lo que es
el manejo de las pacientes en situación de aborto y el proyecto cómo puede apoyar en la educación de todo el personal y de la población en general. Muchas gracias. Doctoras. Buenas noches a todos. Sin duda muy agradecida de poder acompañarlos esta noche, a todo el público que se unió, que está interesado en estos temas, pues gracias por acudir a la transmisión. En general, pues es conocimiento que podemos seguir generando y seguir pasando de una persona a otra, y las bases son bien importantes para por lo menos sacar provecho y poder ir en la línea de la educación sexual y reproductiva, empezando desde la niñez, desde la adolescencia, muy importante, para entonces la prevención de ciertas condiciones de riesgo, como son los embarazos no planificados, las infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, los abortos. Así que una felicitación a la sociedad y al doctor Bravo por toda la iniciativa de seguir promoviendo todas estas actividades hacia la población, hacia los profesionales de la salud, y por supuesto siempre atenta a la posibilidad de poder colaborar en lo que sea posible con fines que sean positivos para la comunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctora Guevara. Bueno, yo les agradezco nuevamente la invitación a esta actividad docente. Más que nada recalcarles en términos de lo relacionado pues a la salud sexual reproductiva, en este caso particular, todo lo relacionado al aborto. La salud mental es vital, es importante no dejarla de lado, y no solamente en esta área, sino en todas las áreas de la medicina. Recordar que sin salud mental no hay salud, así que tenemos siempre que estar muy presentes todos, en todas las áreas, trabajando por esto, ¿no? Y cuidarnos mucho. Y en estos momentos más. Claro. Cierto. Gracias por la invitación. Bueno, a todos los que nos han acompañado desde el inicio, los que aún permanecen, muchas gracias nuevamente por conectarse. La SPOC, a través del proyecto Safe Abortion Advocacy, se esfuerza precisamente por educar a los profesionales y a la población para que puedan asegurar la defensa de sus derechos de salud sexual y reproductiva, para que reduzcamos la mortalidad materna en Panamá, y seguiremos llevando a cabo estas actividades. Se pueden enterar y pues se pueden inscribir siguiendo nuestras redes sociales. Somos SPOC Panamá en Facebook y SPOC PMA en Instagram. Los invitamos el próximo miércoles a una próxima actividad. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.